Pues hoy vamos a ver la prueba del teorema que quedó pendiente la vez pasada, de este teorema de que para toda K, toda gráfica la podemos, multigráfica la podemos partir en bolsas, de manera de que dentro de cada bolsa podemos encontrar K árboles generadores disjuntos y las aristas entre las bolsas las podemos conectar con un árbol generador de a lo más K, un árbol, sí, lo vamos a cubrir, perdón, con árboles generadores con a lo más que árboles generadores, ¿no? Bueno, entonces consideren un árbol generador, antes de dar la prueba vamos a dar un par de definiciones. Consideren un árbol generador T y una arista E que no está en T. Y ahora consideren cualquier arista F que sí está en T. Ajá, de manera de que F esté en el ciclo fundamental de E. O sea, es decir, aquí, como el dibujo, ¿no? Aquí tengo T, aquí dibujé la E que no está en T y una F que está en el ciclo fundamental de E. Entonces, lo que yo puedo hacer es, si se fijan, es intercambiar E por F, ¿no? O sea, puedo meter E, quitar F y obtengo otro árbol generador. Entonces, eso lo voy a llamar un intercambio de arista. ¿Ok? Bueno. Un tantito. Ajá. Y a una sucesión ahora considera una sucesión de árboles generadores. ¿Ok? Esta T garigoleada que pinté. Entonces, y voy a decir que una familia, una sucesión de aristas C0 hasta N, es una cadena de intercambio para T si EN, si la última no está en ningún TI, pero para toda I existe una J tal que EI está en TJ y EI más 1 no está en TJ y EI está en el ciclo fundamental de EI más 1. O sea, es decir, así, ¿ok? Entonces, esto ya da ya fijada la familia de árboles generadores, o mejor dicho, la sucesión. Esta E0 hasta N, sucesión de aristas, va a ser una cadena de intercambio si esta última N no está en ninguno de los TIs y para cada EI tengo que, existe un TJ, ¿no? Que depende de I, no sé cuál es, pero depende de I, tal que EI sí está en TJ y EI más 1 no está en TJ, pero EI está en el ciclo fundamental de EI más 1. ¿Ok? Lo que quiere decir es que yo en principio, para cada EI podría intercambiar, existe un TJ para el cual puedo intercambiar EI por EI más 1. ¿Está claro? Creo que sí. Ok, perfecto. Va. Entonces, ahora simplemente voy a denotar con EDT como la unión de todas las aristas que están en los árboles, ¿ok? Y mi primer lemita es que, supónganse que E0 inicia una cadena de intercambio para T y E0 están dos árboles generadores de T. Entonces existe una familia T' de K árboles generadores con estrictamente más aristas. ¿Ok? Entonces, si mi E0 está en dos árboles generadores de T, entonces puedo encontrar una familia de intercambio más grande. ¿Sale? Déjenme revisar que esté bien. Ajá. ¿Ok? Bueno, entonces la demostración, si yo tengo una cadena de intercambio de 0 hasta n, para t de longitud, perdón, consideren una es 0 hasta más grande. A ver. Ajá, perdón, ya.
Sí, yo voy a demostrar que si tengo una cadena si es cero, inicio una cadena de intercambio y está en dos árboles generadores de T, entonces voy a poder encontrar una familia T' con más aristas, lo que contiene propiamente las aristas de T, una familia de K árboles. ¿Ok? Voy a poder encontrar una familia de K árboles generadores más grande. Entonces, tómense una cadena de intercambio que empiece en E0 de longitud mínima, o sea, tome la más pequeña que pueda, ¿no? Y ahora afirmo que ninguna EI está en el ciclo fundamental de ningún árbol generador de T, ¿ok? Perdón, bueno, afirmo que ninguna EI está en el ciclo fundamental para ningún árbol de ninguna EL con EL mayor a I más 1. Ajá. Entonces, es que está un poco aquí enredada el argumento, pero ahí va, fíjense. Entonces, lo que voy a hacer es, considero mi cadena de intercambio de longitud mínima. Ajá. Y le elijo de longitud mínima para que haya cierta relación entre los EIs. Y la relación que va a haber es que para ninguna EI va a existir una EJ, ajá, y ningún árbol tal que EI está en el ciclo fundamental de EL y con la EL mayor que I más 1. ¿Ok? Fíjense, ¿por qué? Porque supónganse que tengo aquí que E1 acá es la I y E3 es la EL, ¿no? Entonces, si resulta que EL está que E1 está en el ciclo fundamental de E3, pues fíjense lo que yo puedo hacer. Yo podría intercambiar mi E0, E1, E2, E3, E4 por E0, E1 y de E1 saltarme hasta E3. ¿Sale? Porque pues la definición de cadena de intercambio es precisamente que para cada I exista un TJ tal que EI esté en el árbol y EI más 1 no está en el árbol y que además puede intercambiar EI por EI más 1, ¿no? Entonces, como aquí puedo intercambiar E1 por E3, pues me puedo saltar el E2, ¿no? Y entonces encontrar una cadena más corta, lo cual sería una contradicción porque me tomé la cadena más corta. ¿Sale? Y hay dos casos a considerar. Aquí pinté que E1 y E3 son distintas, pero pudiera suceder que E1 y E3 sean distintas, ¿no? Porque no estoy pidiendo aquí pues que EI esté en el árbol. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, si no está en el árbol y E1 es igual a E3, pues entonces me brinco de E3 a E4, ¿no? Y obtengo una cadena más corta. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que hice esta observación, voy a ir transformando mi familia para encontrar esta familia más grande. Tengan en mente siempre que EN no está en ninguno de los árboles. Entonces, lo que hago es que inductivamente voy a reemplazar para cada I, voy a ir desde igual a 0 hasta N, voy a reemplazar el árbol, me fijo me fijo en la I, me fijo en el TJI, ¿no? Es decir, en el árbol que le corresponde a I, ¿no? Y lo voy a reemplazar por, pues simplemente quito la EI y meto la EI más 1, ¿ok? Entonces tomo E0, tomo su árbol, ajá, pongo E1 y quito E0, ¿no? Y los demás, los demás árboles los dejo igual. Y luego voy con E1, ¿no? Y me tomo el árbol que le corresponde a E1, meto E2 y quito E1. ¿Ok? Y así lo hago para todas las, para todas las Ns. ¿Ok? Noten que voy a estar cambiando. Si la N es más grande que la K, pues voy a estar, a un mismo árbol le voy a estar metiendo y quitando aristas. ¿Ok? Pero por esta observación que hice acá, los T y J siempre van a ser árboles generadores de G. O sea, ¿qué pudiera salir mal? Ah, pues que meto una arista, un EI, ¿no? Quito EI más 1 y después en otra iteración, al momento de meter la EI, ajá, resulta que la que quité
estaba en el ciclo fundamental y a la hora que hago el intercambio, que quito la I, pues la borro. Desconecto el árbol, ¿no? Pues eso no va a pasar. Ajá. Y no va a pasar precisamente porque por la observación de que ninguna EI está en el ciclo fundamental con respecto a ningún árbol, de ninguna L con L mayor a I más 1. O sea, no va a suceder que cuando quites I, luego digas, ching, pues ya voy a hacerlo, a hacer la operación con L, y a la hora que quitas L, pues entonces la E ya no la tienes, ¿ok? ¿Está claro esta observación? Más o menos. Okay. Sí, está enredado, pero la idea es, empiezan un rato, está enredada, pero está. Entonces tomo la más chica, tomo mi cadena de intercambio lo más chica posible, ¿no? Y esa observación la uso para decir que no va a haber una L más grande que I, salvo I más 1, tal que exista un árbol donde I esté en el ciclo fundamental de L. Y lo que eso va a implicar es que cuando yo meta L, voy a crear un ciclo fundamental, pero además todas las aristas que están en ese ciclo, que estaban originalmente en el árbol, siguen estando en el árbol. ¿Ok? Entonces no las habré quitado con anterioridad, eso es lo importante. Y eso me permite el ir barriendo mi cadena de intercambio y empezar con E0, buscar el árbol que le corresponde, intercambiar ahí E0 por E1 y luego regresarme a E1, buscar el árbol que le corresponde, intercambiar E1 por E2 y luego pasar E2 y buscar el árbol que le corresponde, intercambiar E2 por E3, sin temor a que el hecho de que haya hecho los intercambios anteriores me genere algo que no sea un árbol. ¿Ok? Bueno, entonces todo eso fue para decir que al final, pues voy a tener T1 hasta TK, ya que acabé, pero observen que aquí logré meter a N, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando consideré EN-1, pues metí la EN-1, la agregué, ajá, perdón, EN-1 agregué EN y quité N-1 de ese árbol. Pero la N ya la habría agregado con anterioridad porque la había agregado cuando metí la E, cuando metí la N-2. ¿Ok? Entonces, todo ese relajo que les digo es simplemente para observar que esta T' tiene su conjunto de aristas es ET más unión EN. Y observen que aquí dije algo importante, fíjense, dije, a ver, la N la vas a tener al final, ¿por qué? Porque cuando agregaste cuando hiciste este intercambio con la N-1, metiste la EN-1, ¿no? Perdón, metiste la EN y quitaste la N-1. Y dices, chin, pero perdí la N-1. No la perdiste porque la metiste en otro momento cuando hiciste el intercambio de N-2, porque metiste EN-1, quitaste EN-2, y esa N-1 no es la misma de cuando haces el intercambio por la observación. Todo este argumento va bien, excepto para E0, porque ahí sí podría tener un problema, porque cuando meto E1 y quito E0, ¿no? La E0 no la metí, pero precisamente por eso tengo la hipótesis de que E0 inicia una cadena de intercambio. E0, perdón, está en dos árboles de T. Entonces, en otro lado, por ahí tengo todavía otra copia de E0. ¿Ok? Que este lema es muy compacto, pero tiene muchas ideas detrás, la demostración. Y es bastante técnico, pero ¿está clara la idea? ¿Tienen dudas? ¿Quieren que me regrese? Entonces empezamos en sí con T0, ¿no? Bueno, con T0 igual a T, ¿no? O sea, todos los árboles Así igual. es, así es. Todos los árboles como me los dieron, así es. Ajá. Ajá. Luego de ahí empiezo a hacer mi cadenita de taus, ¿no? Voy cambiando, de todos los árboles voy cambiando las EI por el EI más 1, ¿no? Bueno, quito EI. Perdón, no de todos los árboles, del árbol que le corresponde. Ok, del árbol que le corresponde. Ajá, Pero entonces, no sé. sí, porque la cadena de intercambio es, para cada I existe un TJ tal que Ajá. puedes hacer un intercambio, ¿no? Uh-huh. Entonces voy haciendo esos intercambios.
Y el truco está en que esos intercambios son de alguna manera independientes por la observación que tengo ahí. O sea, nunca va a pasar que hayas quitado EI y que luego en un L, a la hora que metas L y creas el ciclo fundamental, ¿no? Pues resulta que la EI más 1, pues ya no la puedes, ¿cómo se llama? Quitar porque resulta que era la EI que habías puesto, que ya quitaste. ¿Sí me explico? Creo que sí. Entonces aquí, por ejemplo, ahí donde pone T subíndice J de I más 1, ahí es porque estamos el árbol que le corresponde, ¿no? Ajá, ajá. Es porque solo es el árbol TJ ahí, el que le corresponde ahí. Ajá. Y al final, porque todos quedan con T1N, T2N. Porque simplemente defino, o sea, es que entonces me faltó decir, que todo, o sea, el TJI ese lo intercambio. Y Ajá. todos los demás los dejo igual, pero los renombro como Ok. Ajá, ajá. Como TJ, o sea, los dejamos igual, pero de todas maneras le aumentamos un índice, ¿no? Ajá, lo renombramos para ir notando que la familia Va cambiando, ¿no? va cambiando, ajá. Pero sí, en cada paso solo cambias un árbol. Okay. Entonces, estoy en la familia inicial, me fijo en el, bueno, ya en el 0, ¿no? Y ya lo Así es, cambio. Y así luego es, renombro toda la familia y así es, ahora me fijo en el 1, lo cambio por el 2 y así así, ¿no? es, así es, así es. Y al final, después de que todo ese relajo que hicimos fue para meter la EN. Y como la S ya está en 2, por eso no importa, ¿no? Que ya la quité una vez, ¿no? Al final. Exacto, Al final exacto, al fin. Porque son Exacto, diferentes árboles, ¿no? Al final de cuentas, aunque son varios árboles generadores y hay uno que tiene un 0 y otro que tiene un 0 y nada más lo quité en uno, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En el que así le es, correspondía. exactamente, exactamente, así es, Creo perfecto, que sí, ya más o menos. súper, perfecto. Sí, justo eso. Y y ya. No, ese es el lemita. ¿Ok? Bueno, ahora sí va la demostración. Entonces les recuerdo el teorema que es que para toda multigráfica conexa G y todo entero K, natural K, existe una partición de los vértices de B, tal que la gráfica G1 inducida por cada elemento de la partición tiene K árboles generadores disjuntos por aristas y las aristas a la hora que contraigo cada elemento de la partición de un vértice, las puedo cubrir con K árboles generadores. ¿Ok? Entonces, me tomo una sucesión de árboles generadores, ajá, T1 hasta TK, que cubran con EDT máximo, ¿no? EDT maximal, que cubran la mayor cantidad de aristas. ¿Ok? Acá debe faltar una hipótesis. ¿Qué pasa aquí? No me checa. No, pues sí, una familia sí, pero es K, son K de ellos, sí, claro. Entonces, me fijo en K árboles generadores, pueden compartir aristas, no importa, pero los elijo de manera de que tenga la mayor cantidad de aristas. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que tengo esos árboles, me fijo en el conjunto de todas las aristas que inician una cadena de intercambio para T. ¿Ok? Ay, perdón. Ajá. Que tengan una cadena de intercambio para T. Entonces, Los árboles pueden ser iguales, ¿verdad? sí, los árboles pueden ser iguales, sí, totalmente. Puedo poner muchas copias por eso de que el K puede ser demasiado, demasiado grande. Ajá, sí, sí, sí. Ok, Sí, los árboles pueden ser iguales, sí. Incluso ET puede ser toda E, todas las aristas. ok, ok. Ajá.
Sí, cuando es pequeño es cuando se pone interesante, porque entonces dices, ah, pues para acá pequeño voy a elegir pocos árboles, pero pues voy a elegir la manera de que cubra la mayor cantidad de aristas. ¿Ok? Entonces, D es el conjunto de todas las aristas que son, que inician una cadena de intercambio. Entonces pinto esas aristas, ¿no? Ah, perdón, ¿ese D siempre es distinto del vacío? Podría ser vacío. Ah, Buena ok. observación. Podría ser Ah, no, Sí, podría porque ser vacío. No, no puede ser vacío, ¿no? aunque mi árbol, por ejemplo, pues sea un árbol, no, aunque mi gráfica sea un árbol que no tenga ciclos ni nada, que no tenga como que puedo quitar. Ah, sí, es cierto. Puede ser vacío, por ejemplo, en el caso de que es un árbol, ¿no? Ajá, en el caso de que es un árbol, pues es vacío porque entonces tendrías K copias del mismo árbol, ¿no? Ujú. Y no podrías tener una arista de intercambio porque simplemente apenas no puedes hacer ningún intercambio, ¿no? Sí. Ajá, sí puede ser vacío, sí. Ok. Bueno, entonces pinto mis aristas, ¿no? Estas son las que están en D, las que inician cadenas de intercambio, ¿no? Y luego, pues, esas aristas me fijo en los componentes conexos y esas componentes conexos va a ser mi P, ¿ok? Bueno, entonces, observen que D incluye las aristas que no están en los árboles de T. ¿Y por qué? Porque pues esos me forman cadenas de intercambio de una sola arista. Por definición es, una cadena de intercambio tiene que cumplir que N no esté en ningún árbol y que para todos los I menores a N, pues puedas hacer los intercambios. Pero pues lo cumple, si una arista no está en el árbol, pues es una cadena de intercambio solita, ¿no? Porque pues no está en ninguno de los árboles, ¿sale? Entonces eso es importante, esto incluye las aristas que no están en ET, ¿ok? Y ahora CAP la partición inducida por los componentes de BD. En el caso que ustedes mencionan, fue muy buena observación, donde mi D es vacía, pues la partición va a ser la partición, ¿cómo se llama? Pues de cada elemento de la partición es de un solo vértice, ¿no? Pero pues se vale, ¿ok? Bueno, entonces, sea para cada elemento de mi partición, sea SJ la subgráfica de TJ, entonces voy a hacerlo con un poco más de calma. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Ah, pues quiero demostrar que, que ya que fijé esta partición con los Ds, que para cada U, ¿no? La gráfica inducida por los U tiene árboles generadores disjuntos, ¿no? Entonces me tomo un elemento de mi partición, ¿ok? Entonces en mi elemento de la partición, aquí está U, aquí está U, ajá. Pues me voy a fijar en TJ, ajá, por aquí anda TJ. Y TJ pues es un árbol generador de G. Entonces resulta que TJ puede verse así, ¿no? Ahí está TJ. Entonces, SJ es esta cosa que queda aquí. Es la gráfica, perdón, es ¿cómo es esto? Ah, sí, es que es muy delicado. Ahí vaya. ¿Ok? Este no es SJ, perdón. Este es simplemente la gráfica, aquí pinté la gráfica inducida por TJ. ¿Ok? ¿Dónde está mi dibujito? Ahí está. Esto de aquí adentro, esto es la gráfica de TJ, inducida por los vértices de U. Ahora, de esta gráfica me fijo en las aristas que están en D, que son las que inician cadenas de intercambio. Y esa es la que llamo SJ. ¿Ok? ¿Sí está claro?
Observen que como es subgráfica de TJ, pues ese J va a ser un bosque. ¿Ok? Va a ser un bosque. Pero ya voy de gane, fíjense, porque si ahora yo me tomo dentro de, para otro J, ¿no? ¿Cómo es esto? Ah, sí, porque esta es la U, ¿no? Ajá. Ahora yo me tomo un TJ prima, que estoy pintando en verde, pero no sé si se alcanza a ver el verde bien. Bueno, aquí está el TJ prima. Y hago lo mismo, ¿no? Hago lo mismo. Entonces me fijo ahora en TJ prima. Ajá, entonces por aquí anda TJ prima. Y me fijo en aquellos que están ¿cómo se llama? Y ese J prima, pues son las aristas que están en TJ, que están en D. Ajá. Y todo este lema fue para observar que estos dos árboles, estos dos bosques son disjuntos por aristas. ¿Por qué? Porque por estar en D, pues inician cadenas de intercambio. O sea, los puedo considerar E0 para alguna D, ¿no? Entonces, si estuvieran en dos árboles generadores, entonces existiría una cadena, una familia de intercambio más grande que contiene propiamente a las aristas de mi familia. Ajá, pero como me la tomé maximal, pues eso no pasa. ¿Ok? Eso no pasa. Entonces, todas las cadenas de intercambio que están, todas las aristas que inician cadenas de intercambio, pues necesariamente tienen que estar en un solo árbol de T. O sea, todas las aristas de intercambio que están en D intersección las aristas de T, pues tienen que estar en un solo T. Si no, podría encontrar una más grande. ¿Ok? Entonces, eso fue para demostrar esto. Ahí entiendo que ¿cómo se llama? Las que inicia, o sea, los ceros de la cadena serían las que son disjuntas, ¿no? Pero entonces como que nos podemos adelantar al siguiente y hacer lo mismo. Ah, pero observa que tomé D como las aristas que inician cadenas de intercambio. Ya, Entonces, ya. aquí el cero va cambiando, pues. Sí. Entonces, o sea, Ajá. siempre son las que inician, pues. Por eso son los que Así son es. disjuntos. Gracias. Ajá, Sí, ajá. me había confundido, pensé que eran toda la cadena, pero no, nada más el inicio, ¿no? Así es, así es. Gracias. No, no. Ajá. Entonces, pues ya, ¿no? Todo este relajo fue para decir, pues fíjate que como me tomé esta T y ya hice la partición, pues ya vas de gane, porque cuando te tomas cada TI y lo intersectas y te fijas en las aristas que caen en tu U y haces eso para cada árbol, pues de entrada vas a tener bosquecitos porque tu T era un árbol, ¿no? Pero esos bosquecitos además van a ser disjuntos, ¿no? Por el lema que acabamos de demostrar. Pues lo único que falta por demostrar es que son conexos, o sea que cada SJ pues es un árbol, ¿sale? Y como la D forma una gráfica conexa en U, va de nuevo, la, déjame, como la D forma una gráfica conexa en U, así lo elegí, pues basta mostrar lo siguiente. A ver, espérame tantito. Entonces, aquí está U, ¿no? U. Entonces, la observación es que, como lo elegí, la D induce una gráfica conexa en U. ¿Están de acuerdo? Porque pues justo los elementos de la partición pues son los componentes conexos de E cuando solo dibujo las aristas de D. ¿Ok? Entonces yo quiero mostrar que cuando tomo TJ, o sea, las aristas que están en TJ, ¿no? Déjenme, voy a pintar con rojo ahora TJ. Cuando yo tomo las aristas de TJ, pues me pesco a ¿cómo se llama? Tengo una gráfica conexa, ¿no? En SJ, A ver.
Entonces, lo que digo es que como la D es conexa, ¿no? La SJ, pues a fin de cuentas es SJ es las TJs que están en D y en U, ¿no? Más o menos para que nos acordemos. Entonces, como la U ya es conexa, yo lo que quiero demostrar es que estas son conexas, esta es conexa, pues lo único que tengo que hacer es que para cada par de vértices, U adyacentes, ajá, o sea, que estén unidos en D, existe una trayectoria en SJ. ¿Ok? Y con eso ya acabé. Ajá. La idea es que si yo aquí encuentro, fíjense, por ejemplo, si aquí entre estos dos vértices que pinté, que coloreé aquí, encuentro una trayectoria en SJ, pues ya acabé porque esta arista la puedo intercambiar por la trayectoria. Ajá, entonces quiere decir que si eran adyacentes, pues existe una trayectoria que los une en SJ. Y como la gráfica U es conexa, pues entonces cada una de esas aristas la puedo reemplazar por esa trayectoria en SJ y ya tengo que SJ es conexo. ¿Ok? Va de nuevo, porque tomo dos vértices en SJ, esos dos vértices están unidos por una trayectoria en D, y esa trayectoria en D, cada arista la puedo reemplazar por una trayectoria en T, y pegándolas, pues tengo un camino entre esos dos vértices. ¿Está claro? Va. Bueno, entonces, si mi arista U' ya está en TJ, pues ya acabé, ¿no? Que es justo lo que quiero. Ya está en SJ. Si no está en SJ, ajá, si no está en SJ, entonces hago lo siguiente. Pues, ¿qué quiere decir? Ah, pues que tengo aquí U, que es adyacente a U', pero no está en TJ. Uh-huh. Ahora, yo sé que existe en TJ, ¿no? Una trayectoria de U a U'. Ajá. Porque TJ es un árbol. Ajá. Y afirmo que todas las aristas de esta trayectoria de U a U' tienen que estar en D. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no, entonces, si hubiera una arista E aquí que no estuviera ¿cómo se llama? Supongamos que hubiera una arista que no estuviera de esta trayectoria que no estuviera en D. Uh-huh. Obtendría una contradicción, porque de hecho, pues sí tienen que estarlas. ¿Por qué? Porque el hecho de que esta arista azul que pinté aquí esté en D, significa que tengo una cadena de intercambio, ¿no? Tengo una cadena de intercambio que se llama U', E1, etcétera, EN, por eso está en D, porque inicia una cadena de intercambio. Pero si E estuviera en esta trayectoria, pues observen que ya puedo hacer una cadena de intercambio de este estilo, ¿no? Cumplo las hipótesis porque para esta E existe un árbol, a saber TJ, tal que puedo intercambiar E por U', ¿no? Y ya, ajá. Pero eso quiere decir que esta E, pues tiene que ser azul. Y eso quiere decir que esta E tiene que ser azul, y esto quiere decir que esta tiene que ser azul, y esto, así sucesivamente. Uh-huh. Entonces, en efecto, en SJ, porque esa es la condición para estar en SJ, pues que estés en el componente conexo, pues de las aristas azules, ¿no? Y además en T, pues ya está, ¿no? Sí existe una trayectoria de U a U' en SJ. ¿Está claro? Creo que sí. Va. Pues todo este relajo fue para decir, pues ya, o sea, ya vas de gane, porque
todas las SJs son conexas, entonces resultan ser árboles. Ajá. Y ya tienes que son disjuntos, son árboles generadores disjuntos. ¿Ok? Y ya finalmente, como la TJ dentro de induce gráficas conexas, al contraer los P's, pues tengo que tener árboles generadores de G, P. A ver si pensé que me había dejado espacio para dibujar, pero no. Miren, ¿a qué me refiero con todo esto? Va a quedar un poquito chiquito, pero ya ni modo. Ajá. Aquí están mis elementos de las P's, ¿no? Aquí están mis elementos de las P's. Entonces, la observación clave es que dentro de cada, UMP, tu T te dibuja un árbol generador. ¿Ok? Eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque al momento en el que ustedes dibujan las aristas que faltan, pues observen que se va a ver así, fíjense. Lo de afuera va a ser un árbol. ¿Sí lo ven? Porque no voy a poder cerrar ciclos, porque si meto un ciclo, pues entonces, como estos son árboles, pues ya tendré un ciclo en mi árbol T. Entonces, lo que quiere decir es que estos, TJ, ¿qué? Ah, sí. Estos TJ, pues son árboles. Cuando ya contraigo estos a un punto, pues entonces estos TJ se vuelven árboles de la gráfica con P contraído. ¿Sí lo ven? Pero además cubren a todas las aristas en estas GP, porque habíamos dicho que las aristas que no estuvieran en los T's, pues tienen que estar en D. Eso quiere decir que las aristas que no agarré solo tienen que estar dentro de las bolsitas. ¿Ok? Entonces las únicas aristas que quedan fuera, pues son las que están en T. Y ya terminé, ¿no? Porque entonces, cubro esto con árboles. ¿Sí lo ven? Y esto termina la demostración. ¿Tienen dudas hasta aquí? A mí me quedaba de por qué es un árbol, pero es porque es conexa desde el principio, ¿no? O sea, no Así puede ser es. que tenga una componente por ahí. Ajá. Ajá, el que sea árbol de la grande quiere decir que cuando contraes es conexa, ¿no? Como estás haciendo particiones, sí pudiera pasar, en principio, que tuviera ciclos, ¿no? Sí, sí, Bueno, es un la árbol grandota, generador ¿no? porque pasa, Ajá. ajá, a la hora de contraer. Pues sí, porque podrías tener algo así, ¿no? Podrías tener algo de este estilo, ¿no? Aquí Ajá. esto es un árbol, pero cuando contraigo esto, pues se vuelve un ciclo, ¿no? Sí. Pero el hecho de que estos sean árboles hace que eso ya no pase. Porque si Sí, al vale. contrario tuvieras un ciclo, cuando lo regresas, pues tendrías un ciclo en la grande. ¿Sale? En la grande sí Va. puede haber ciclos, ¿verdad? Sí, en la grande, o sea, sí, en la gráfica G puede haber ciclos, sí. Ajá. Lo que pasa es Nomás, que los TIs no tienen ciclos. sí, esos son los árboles, ¿no? Ajá. Generadores, ¿no? Ajá. Y cuando contraigo, no genero ciclos ya en la gráfica ya contraída. Pues, ajá, sí, más o menos. Porque si no hubiera ciclos en los arbolitos y pues tampoco, ¿no? Así es, exacto, exacto, exacto. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, nada más para finalizar, ya lo que vamos a ver de este capítulo, vamos a ver un tema interesante, pero brevemente, que es cubierta por trayectorias. Entonces, supónganse que tiene una gráfica dirigida G, ¿no? Y yo quiero cubrir a las aristas de G, perdón, a los vértices de G con trayectorias dirigidas, ¿no? Con el mínimo número de trayectorias dirigidas. Entonces tengo una gráfica dirigida G,
Ajá. Y yo quiero cubrirla con la menor cantidad de trayectorias dirigidas, ¿ok? Disjuntas por aristas. ¿Disjuntas por aristas o disjuntas por vértices? Disjuntas por vértices, perdón. Y quiero cubrir a los vértices de G, perdón, con aristas disjuntas por vértices. Entonces, denme chance de aquí poner esta arista que no estaba. ¿Ok? Entonces, aquí tengo estas dos trayectorias disjuntas por vértices que me cubren a todos los vértices de mi gráfica. ¿Ok? Y simplemente, imagínense que yo quisiera cubrirlo con la menor cantidad de trayectorias. Entonces vamos a dar un teorema interesante de qué cumplen estas cubiertas mínimas. Entonces, una cubierta por trayectorias de G es simplemente un conjunto de trayectorias dirigidas disjuntas que me cubren a todos los vértices de G. ¿Sale? Y el teorema que vamos a ver es el teorema de Galai-Milgram, que dice que G tiene una cubierta por trayectorias P, ajá, con la propiedad de que además puedo elegir un conjunto independiente de cada elemento de mi trayectoria. Va de nuevo. Entonces, ¿qué dice el teorema de Milgram? Dice, ok, si tú tienes una gráfica dirigida G, ¿no? Una gráfica dirigida G, entonces vas a poder encontrar un conjunto P de trayectorias, que voy a pintarlas en rojo, ajá, dirigidas, disjuntas, que me cubren todos los vértices de mi gráfica, y que además tú vas a poder elegir un vértice de cada P, ¿no? Y lo que te va a quedar va a ser un conjunto independiente. ¿Ok? Es decir, que entre ellos no va a haber aristas. ¿Sale? Es un poco como el teorema de Koenig, si se acuerdan. En el teorema de Koenig decía que para una gráfica bipartita, el tamaño del emparejamiento máximo es igual al tamaño de la cubierta por vértices más chica. Y ahí la demostración lo que hace es elegir un vértice de cada arista, ¿no? Y los que no estaban emparejados, pues los elige. Y aquí es lo mismo, nada más que si tú tienes un emparejamiento, si diriges todas las aristas de un elemento de la partición al otro, ¿no? Y te fijas en un emparejamiento máximo y tomas esas como trayectorias y los que no hayas cubierto como vértices aislados, pues justo el teorema de Koenig es consecuencia del teorema de Milgram. ¿Ok? O sea, existe una cubierta por trayectorias, a saber, el emparejamiento máximo con los vértices que no están emparejados, y el conjunto independiente es elegir un vértice de cada arista del emparejamiento, ¿no? Y los vértices aislados. Y, bueno, los que están de este lado, los que están acá, y eliges, y lo que es que lo agregas con los que quedan no emparejados. En fin, ya estoy saliendo un poco de tema, pero de ahí sale. Ok, de la demostración. Fíjense. Vamos a probar por inducción sobre el número de vértices de G. Ajá. Vamos a probar que toda cubierta P, P1 hasta PM, con el conjunto de vértices terminal minimal. Este ter de P es simplemente los conjuntos de los últimos vértices de la trayectoria. Entonces me tomo una cubierta, con este conjunto minimal. Tal que el conjunto de últimos vértices sea minimal. Y vamos a probar que tiene un conjunto independiente como el que queremos. ¿Ok? Bueno, entonces sea BI el último vértice de P. Entonces ya los estoy nombrando. Entonces B1 hasta BM son los vértices, tal que B1 es el último vértice de P1, B2 es el último vértice de P, y así sucesivamente. Si ese conjunto ya es independiente, pues ya acabamos. Y si no, pues supónganse que B2, sin pérdida de generalidad, tiene una flecha hacia B1. O sea, se ve así. Entonces, aquí está B1, aquí está P1, aquí está P2. Voy a suponer que no son independientes, y pérdida de generalidad voy a suponer que B2 tiene una flecha hacia B1.
¿Ok? Ahora, por minimalidad de los vértices terminales, pues tiene que existir en P1 un antecesor B a B1, ¿no? Porque si no, pues extiendo mi trayectoria y borro a P1 y ya quité a B2 de mis vértices terminales y tendría una cubierta por trayectorias con conjunto de vértices terminales más pequeño. ¿Ok? Entonces, tiene que existir este vértice B de aquí. Ahora, voy a fijarme en P1 hasta B, en P2 hasta PM, y eso va a ser una cubierta de G menos B1. ¿Ok? Fíjense. Entonces, me fijo en este vértice, en esta trayectoria y en esta trayectoria. Bueno, en lo que hay aquí, acá hacia abajo. ¿Ok? Simplemente, es que aquí me tapé a mí mismo. Ajá. Entonces me fijo en esta trayectoria P1 hasta B, todo P2 y todo P3. Y pues eso es una cubierta de G menos B1. ¿Sale? Bueno, entonces, supónganse que existe una cubierta P', ajá, de G menos B con el conjunto de vértices terminales estrictamente menor que el conjunto de esta ter de la P' que generé, ¿ok? Entonces, supónganse que por ahí existe otra cubierta por trayectorias, ajá, P', que contiene propiamente a este B', ¿no? Que contiene, que está contenido propiamente en la que yo generé acá, ajá, al considerar mi P1 hasta B nada más, aquí este es B, ¿ok? Entonces, fíjense, si alguna P, en P' termina en B, pues la reemplazamos, P, le extendemos, ¿no? Va de nuevo. O sea, aquí tengo P' con esta propiedad. Si alguna de esas P' termina en B, ¿no? Como como es cubierta de G menos B1, este es G menos B1, perdón. Y aquí anda B1, ¿no? Pues simplemente la puedo extender, ¿sí? La puedo extender y obtendría una cubierta, que pues tiene un subconjunto propio de sus vértices, sería un conjunto propio, pero no un conjunto, el conjunto de sus vértices terminales sería un subconjunto propio de los de mi P original que me tomé acá. Pero justo la elegí con terminal. Entonces es una contradicción. ¿Sale? Entonces, quiere decir que ninguna P puede terminar en B. ¿Ok? Entonces, bueno, ya. Si una P de estas termina en B2, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Fíjense, si una de estas B termina en B2, va de nuevo. ¿Dónde estoy? Ajá. Si una de estas P termina en B2, ¿cómo se ve la situación? Pues aquí está B2, ¿no? Si una de estas P termina en B2, ¿ok? Por acá anda B1, por acá anda B1, que recuerdo no está ahí, pues simplemente ahora extiendo hasta a este lado, ¿no? Y otra vez obtengo una cubierta de G con un conjunto de vértices terminales contenidos estrictamente en los vértices terminales de P. Y otra vez obtengo una contradicción. Bueno, pero eso quiere decir que ninguna P termina ni en B ni en B1. Por lo tanto, el conjunto de vértices terminales de P' está contenido en B3 hasta BM, ¿no? Pero eso quiere decir que si ahora yo tomo P' y le pego B1 como vértice aislado, como trayectoria de un solo vértice, pues ya encontré una cubierta para G
pues con un conjunto de vértices terminales contenido estrictamente en los vértices terminales de P, y eso me da una contradicción. Ajá. Y por lo tanto, pues ya acabé. ¿Ok? ¿Hay dudas sobre la demostración? Bueno, un corolario interesante es el teorema de Dilworth, que dice lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen un orden parcial finito, ¿no? Un orden parcial finito lo pueden siempre dibujar con su diagrama de Hasse, es decir, dibujan los elementos del orden parcial y ponen una flecha si este es menor a este, ¿no? Como es orden parcial, se entiende que si tengo esta flecha de aquí a acá y de aquí a acá, este va a ser menor a este, ¿ok? Porque es un orden parcial por transitividad. Pero esa arista pues no la pinto, ¿ok? Para el diagrama de Hasse. Pero bueno, si quieren, sí, mejor la pintamos. Vamos a pintar todas esas aristas. ¿Ok? Entonces simplemente dibujo las aristas de mi orden parcial. ¿Sale? ¿Ok? Ahora, ¿a qué corresponde una cubierta por trayectorias? Pues una cubierta por trayectorias, P, pues observen que una trayectoria aquí es una cadena, ¿no? Es un conjunto de elementos comparables 2 a 2. ¿Sí lo ven? Uh-huh. Entonces existe una cubierta por trayectorias, P, tal que de cada una puedo elegir un vértice y estos van a ser independientes. Pero un conjunto independiente de vértices en un orden parcial, pues es un conjunto de vértices no comparables 2 a 2. O sea, esto es un conjunto independiente en un orden parcial, ya que lo dibujé como gráfica, pues es una anticadena, ¿no? Y esto, una trayectoria en un orden parcial, pues es una cadena. Ajá. Entonces, lo que me dice el teorema de Dilworth es que el mínimo número de cadenas cuya unión es P, o sea, el tamaño de la mínima cubierta, pues es igual a la cardinalidad de la anticadena más grande. Y la demostración es muy sencilla, porque si yo tengo una anticadena, pues tengo que usar una trayectoria distinta para cubrir cada elemento de esa cadena, porque con una sola trayectoria no puedo cubrir 2 elementos de la anticadena. ¿Sí lo ven? Bueno, sí. Pero el hecho el teorema anterior de Galay-Milgram ya me dice que existe justo una cubierta donde usas un elemento, o sea, justo de la cadena. Ajá. ¿Ok? O sea, cuando... ¿Sí? Bueno, entonces, y ya con eso terminamos.